en esta zona del Magdalena Medio, 658, senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue, a todos los oyentes, un gran abrazo. Senadora, muchas gracias por atendernos. ¿Queda satisfecho el pacto histórico con lo que pasó ayer en el Senado, con la aprobación del 50% del trámite de la reforma pensional? Pues evidentemente sí, es un gran paso, pues además porque llevábamos ya un largo tiempo en la discusión. La ponencia había sido radicada desde octubre, durante todo el final del año pasado no se realizó ningún debate, llegamos al receso, iniciamos el 16 de marzo, la discusión empezó más o menos hace un mes y medio, digamos entre sí se podía, no se podía, hace más o menos 2 semanas, 3 semanas logramos aprobar la ponencia de la autora, la ponencia del gobierno, de la ponente Marta Peralta, y pues realmente tuvimos unas semanas de ardua discusión, pero bueno, logramos sacar esta votación adelante y ahora pues queda la responsabilidad en la Cámara de Representantes. Sí. Antes de hablar del fondo, senadora, quiero preguntarle por algo que pasó anoche tarde con el senador Fuenlantala. Faltaba un voto para la aprobación de la última parte de la reforma y él acepta entrar a cambio de que se hiciera una proposición que quisiera saber si ustedes han valorado sobre las implicaciones, porque en la práctica esa proposición, a cambio de la cual el senador Fuenlantala entra al recinto y vota a favor de la reforma, es una proposición que en la práctica modifica, aligera o disminuye las condiciones, sobre todo en tiempo, para la jubilación de indígenas, de afrodescendientes y de campesinos. Haciendo cuentas puede ser cerca de 10 o 15 millones de colombianos. ¿Hay un cálculo de cuánto costaría esa proposición del senador Fuenlantala? Pues mira, yo creo que la evaluación fiscal tiene precisamente seria, ¿no? Porque yo no hago parte del Ministerio de Hacienda y por lo tanto no soy la responsable de hacer los cálculos. Yo estaba dirigiendo la plenaria. Evidentemente necesito una evaluación fiscal. La evaluación tiene que hacerla inmediatamente el Ministerio de Hacienda para que en este tránsito a la Cámara de Representantes, es decir, en estos 16 días, estaría llegando a la Cámara el 9 de mayo, pues se puedan tener todos los cálculos y saber exactamente las implicaciones de esta decisión que ha tomado el Senado de la República y que en Cámara pueda discutirse. Esto es muy importante. Recordemos que nos quedan todavía 2 debates por delante y que por supuesto serán los representantes a la Cámara quienes evidentemente entren a discutir lo que se aprobó en el Senado de la República para poder, avanzar ya en su discusión. Sí. Entonces yo espero realmente que para ese momento se pueda tener ya la evaluación fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y entonces podamos tener todos una enorme todas las tranquilidades. Lo que entendí por la explicación que dio el senador Fuenlantala es que evidentemente también estaba demostrado que había una esperanza menor de vida entre estas poblaciones y que por lo tanto él dentro de sus cálculos como senador hacían unas valoraciones en relación con esa esperanza de vida, pero vuelvo y repito, es el Ministerio de Hacienda quien debe muy rápidamente entregar la evaluación fiscal. Sí, eso puede ser cierto lo que dice el senador Fuenlantala frente a la menor expectativa de vida. Lo que pasa es que realmente haciendo cálculos no habría de dónde conseguir los recursos para sacar adelante esa proposición, pero al final, como usted lo dice, senadora, en la Cámara muy posiblemente se hunda y al final se quedaron con el voto, pero de pronto esa iniciativa no pase. Voy a otros puntos, senadora Pizarro. ¿Es suficiente tiempo un año de transición? Es decir, en un año Colpensiones y todo el sistema, ¿sí tendrá suficiente plazo para poder prepararse de cara a la entrada en vigencia de la nueva reforma? Es decir, si esto sale adelante, entrará en vigencia el 1 de julio del 2025. Así es, pues así quedó acordada la vigencia en el Senado de la República, por lo que explicó la misma ministra Gloria Ramírez, pues evidentemente no solamente está el año de adecuación que ya contempla la ley una vez sea aprobada, sino que además ellos han venido también trabajando en todos los mecanismos para que llevan 18 meses de trabajo arduo, así lo expresó la ministra del Trabajo, y por lo tanto hay que contar estos 18 meses en los que ya han venido adecuándose
y avanzando, digamos, pues digo, lo que podría ser el andamiaje para la vigencia de la ley, y esto pues por supuesto se suma a los 12 meses que tenemos por delante después de que fuese aprobado en la Cámara de Representantes. Entonces, pues evidentemente escuchando a la ministra, tanto nosotros del Pacto Histórico como las distintas bancadas, pues sentimos que había total tranquilidad y por lo mismo avanzamos. Lo que nos parecía muy peligroso es poner una vigencia que solamente terminara, digamos, en un beneficio electoral y no en lo que nosotros hemos planteado, que es la necesidad de reformar un sistema en el cual, pues, evidentemente las grandes mayorías de ciudadanos, pues, están de acuerdo. Es hoy necesaria una reforma pensional. Sí, ¿a qué se refiere con beneficio electoral, senadora? No, me refiero a precisamente que si quedaba en junio del 2026 o en enero de 2026, pues terminas beneficiando precisamente o termina entrando en vigor en medio de una contienda electoral y nosotros, yo, María José, no hablo en un nosotros general, pues evidentemente creo que este tipo de discusiones tienen que quedar absolutamente por fuera. Lo que nosotros consideramos, y eso me parece sí muy importante, es que nosotros como gobierno, yo evidentemente no estoy en el gobierno, soy senadora, pero por supuesto hago parte de las fuerzas del gobierno, pues digamos, podamos garantizar que en julio se pueda entrar en plena vigencia la ley. Eso es la tranquilidad que ha dado la ministra, senadora, la tranquilidad que tienen las distintas bancadas, y por lo demás, pues creo que los análisis técnicos estaban. Esta vigencia de la ley fue con acuerdo del Partido Liberal y del Partido de la U, que también tuvieron sendas reuniones con los distintos ministerios, con el gobierno y con el mismo presidente para poder hacer una evaluación. O sea, me refiero, la vigencia de la ley fue acordada, fue en el marco de un acuerdo, no fue... fue acordada, digamos, una disposición arbitraria. Pero hay muchos sectores en contra de esa entrada en vigencia, senadora, justamente porque le dan una interpretación diametralmente opuesta a la suya. Por eso planteaban partidos políticos independientes, opositores, que entrara en vigencia en junio del 26, porque justamente en junio del 26 ya estaba jugada toda la situación electoral, ya habría nuevo presidente y no habría ninguna suspicacia frente a la posibilidad de que se utilizaran los subsidios con fines electorales. La entrada en vigencia el 1 de julio es que yo del creo 25. Que esto, además, pero permítame, le termino la pregunta, porque la entrada en vigencia de la reforma pensional el 1 de julio del 2025 le da carta blanca al gobierno para que empiece la entrega de subsidios justamente en época electoral, electoral. Pues mira, la entrega de varios de los subsidios empieza además en junio, a mitad de este año, vía decreto, un decreto que ya es firmado o que ya fue firmado por el presidente de la República. No sé si ustedes recordarán. Entonces, pues evidentemente el interés, primero, en primer lugar, los recursos de fondos son intocables, y en eso, pues por supuesto, queda como garante el Banco de la República, que era lo que querían la mayoría de las bancadas. Ahí sí incluidos oposición e independientes, y eso quedó perfectamente claro en la reforma pensional. En segundo lugar, tenemos unos subsidios que vía ya decreto empiezan a entregarse para mayores de 80 años, y lo que nosotros buscamos es que se pueda cubrir a la población que hoy no recibe absolutamente nada, que muchas veces está en la mendicidad, que vive de la solidaridad familiar o de la informalidad, y por lo tanto el interés bajo ninguna circunstancia es, digamos, utilizar con fines electorales, sino esto es un principio nuestro desde hace décadas, es la protección a la vejez. Ahora que por supuesto en el gobierno hemos querido avanzar en una reforma pensional para garantizar esa dignidad en la vejez, y estas prestaciones en la vejez, una pensión para las personas que hoy no reciben absolutamente nada, pues digamos, es un principio en el que nosotros hemos sido transparentes a lo largo de toda nuestra historia política. Pues por supuesto, estando en el gobierno, íbamos a buscar que este derecho, que además es constitucional, pues estuviese garantizado por ley. Pero claro, a eso me refiero. Y es que creo que nadie está en desacuerdo con los subsidios para los menos favorecidos y sobre todo para quienes ya están entrando al rango de adultos mayores.
Lo que pasa es que sí genera inquietud que haya tanta preocupación de que esta reforma entre en vigencia, además con tan poco tiempo para trasladar 13 millones de historias a Colpensiones, justamente cuando estamos entrando en la recta de las elecciones presidenciales. Justamente es por eso, no por el hecho del subsidio, por el timing del subsidio, senadora, por el momento en el que empieza el giro del subsidio. Pues mira, ahí pues por supuesto pueden tener todas las interpretaciones, pero vuelvo y te repito, nosotros, este ha sido un principio de lucha nuestra desde hace muchísimos años, es nuestra historia, está basada en varios derechos sociales y es pues por supuesto muy coherente de nuestra parte que una vez en el gobierno intentemos hacerlo. Hubiéramos querido que hubiese sido antes, hubiésemos querido no tener que pasar por casi 8 meses de discusión entre el tiempo que se discutió en la Comisión Séptima del Senado, luego todo el tiempo en el que ni siquiera se discutió y no se hizo absolutamente nada, a pesar de tener la ponencia radicada, a pesar del plan Tortuga de la oposición. Pues evidentemente digamos que esto también son tiempo perdidos y son meses perdidos, no para nosotros, para la gente que está queriendo, que está esperando ese mínimo de dignidad en la vejez. Entonces, pues a mí también me parece muy irresponsable decir que sencillamente hay un interés electoral de nuestra parte, cuando en realidad nosotros radicamos estas reformas. Si no estoy mal, entre las 3 reformas estaríamos hablando de febrero, o entrando en marzo del 2024, si no estoy mal, ¿sí? Y las reformas se han venido presentando y hubo tiempo para la discusión, pero perdimos unos meses absolutamente valiosos. Es más, se esperaba que la vigencia de la ley empezara en enero del 2025 y precisamente por todas estas demoras pues se acuerda aplazarlo para que se tenga el tiempo suficiente, pero ustedes recordarán que el texto estaba en enero del 2025. La idea es que no es por nosotros, ni es por ninguna elecciones, es porque hay millones de adultos mayores. No es sino salir a la calle y ver cómo están los adultos mayores durmiendo en las calles a esta hora de la mañana, se están levantando pues a seguir en la incertidumbre de no tener ni siquiera un pan para comer o un techo para habitar. Y esa es la realidad, y sin indolencia, sino al contrario, con completa empatía, pues hay que tomar una decisión para beneficiar a estos adultos mayores. Senadora Pizarro, sí, esa es la realidad, pero lo que no es muy coherente es que según las encuestas, el gran apoyo del presidente es de los jóvenes. No obstante, son los jóvenes los grandes paganinis de esta reforma pensional, cuyo futuro se sacrifica precisamente a cambio de ayudar a los viejos de hoy, porque se quedan, pues por un lado, sin una pensión subsidiada y por el otro, porque tienen que pasar de pagar el 16% de su salario actual para contribuir a las pensiones de los jubilados a comenzar a pagar en el 2045 el 35% de su salario, es decir, más del doble de lo que ya tienen que contribuir actualmente para pagar las pensiones de los que están pensionados en Colpensiones. ¿Van ustedes, como pacto histórico, a perder el apoyo de los jóvenes? No, es que son interpretaciones completamente distintas. En una visión absolutamente individual y cero colectiva, pues por supuesto, mi visión individual es que yo ahorro para mi pensión y me importa 5 si el resto de la sociedad puede ahorrar. Esta reforma pensional viene de la mano de una reforma laboral también, que es muy importante y que debe hacerse, por ejemplo, para recuperar cosas tan sencillas de las cuales hoy no gozan los colombianos trabajadores, los que están en la formalidad, porque evidentemente hay unos grandes niveles de informalidad que deben combatirse y eso le corresponde a todos los gobiernos. Y estamos hablando, por ejemplo, de que no reciben ningún pago por sus dominicales o por sus festivos o por los horarios nocturnos, y que son cosas que se pretenden también enmendar para otorgarle a los jóvenes de hoy que laboran mejores condiciones laborales de las que hoy tienen, porque lo cierto es que también tenemos cantidades de gente joven que está en edad productiva, que debería estar produciendo y que debería estar gozando de prestaciones sociales, pues digamos en la absoluta informalidad. Pero aquí hay decisiones que son importantes y que también hay que decirle, a las personas. Lo cierto es que nosotros estamos ahorrando en primer lugar para que todas las personas, las de hoy, las de mañana, ¿sí?, nosotros pues realmente podamos gozar, quienes lograron cotizar, pues evidentemente de una pensión con una tasa de reembolso mucho mayor.
y es que se explicaba muy bien, la tasa de reembolso en los fondos privados, pues evidentemente es mucho menor. Estamos hablando del 40% del promedio de los últimos 10 años en los que trabajaron las personas. En Colpensiones la tasa de reembolso también es mayor, ¿sí? Y quiere decir que todos vamos a ahorrar un porcentaje en Colpensiones, ¿sí?, que precisamente busca otorgar un mínimo de universalidad y que tengamos una mentalidad, pues sí, seguramente más comunitaria como sociedad, y que sepamos que no solamente nosotros, sino todos vamos a tener unas mínimas condiciones garantizadas. Estamos hablando de que aquellas personas que no logran cotizar, pues van a tener una renta vitalicia, es decir, van a tener pensión hasta el último de sus días, y no como sucede hoy, que reciben un bono pensional que muchas veces se lo gastan, sí, terminan viviendo de la solidaridad familiar, y en los años más difíciles, que es cuando están sobre los 80 años, que ya no pueden trabajar, no reciben ningún tipo de ayuda. Pero senadora Pizarro, ¿podría usted darme por favor un ejemplo? ¿En qué país del mundo, en qué país de Europa, si quiere, los jóvenes tienen que contribuir con el 35% de su salario para pagar las pensiones de los ya pensionados? Mira, el 87% de los jóvenes a futuro con esta reforma pensional van a recibir un apoyo en su vejez, mientras que con el sistema actual estamos hablando de que solo el 24% van a pensionarse. Esa es la realidad, esas son las cifras, 87% versus 24%. Esa es la realidad y estamos hablando del futuro. Y en todos los países se realizan reformas pensionales de manera periódica. Nosotros estábamos en mora de una reforma pensional. Senadora, y para terminar... Sí, en este caso, senadora, si un joven en 20 años, en 15 años, se gana 2 millones de pesos, ¿tendría que cotizar 700.000 pesos al sistema pensional? Lo cierto es que hoy estamos en una situación que es perversa. Y por eso vuelvo y repito, había que hacer una reforma pensional. Podemos estar de acuerdo con eso, pero la situación perversa. La situación perversa es que hoy... Sí, pero es cierto. Una pregunta, pero te quiero responder, pero no. Sí, es que no me ha respondido, perdóneme, no me ha respondido. Me da el contexto, pero quiero la respuesta, es muy concreta. La pregunta es, si un joven gana 2 millones de pesos en 20 años, de esos 2 millones de sueldo tendrá que cotizar 700.000 pesos de esos 2 millones al sistema pensional. Pues mira, lo primero es que esperemos que ningún joven en 20 años esté ganando 2 millones de pesos. Es un ejemplo, y que la calidad de vida... Sí, pero te digo, bueno, evidentemente, sí, lo que yo te estoy diciendo es que hoy, primero las personas van a recibir una mejor tasa de reemplazo. Hoy y mañana van a recibir una mejor tasa de reemplazo porque está demostrado que en los fondos privados de pensión la gente se pensiona con una pensión mucho menor. Por eso las grandes pensiones, los que hoy reciben los subsidios, ¿sí?, se pasan a Colpensiones. La cantidad de gente que se pasa a Colpensiones, incluidos aquellos que reciben las pensiones, las megapensiones de las que hablamos, pues, ¿por qué se pasan a Colpensiones? Porque la tasa de reemplazo es mayor, porque reciben una mayor pensión, porque pueden estar recibiendo en los fondos privados unas pensiones de 6, 7 millones de pesos, y en Colpensiones reciben de 13 millones de pesos, y además que el dinero que trabajan todos los colombianos pues se va no para pagar las pensiones de todos los colombianos, sino sobre todo para pagar esas pensiones, esas mega pensiones que podrían perfectamente cotizar en los fondos privados de pensión y recibir pues evidentemente los beneficios de los fondos privados de pensión. La verdad es que los que estemos por encima de 2.3 salarios mínimos pues tendremos que cotizar también el resto de nuestro dinero en los fondos privados de pensión, pero también es cierto que quienes no reciben ese salario, que no son los ricos de nuestro país, son los que van a ser beneficiarios de los subsidios y no las megapensiones, y a mí eso en principio me parece, digamos, inclusive hasta justo. Hoy estamos hablando de que 1 de cada 4 colombianos, solamente 1 de cada 4 colombianos se pensiona, y estamos hablando de que en el futuro se va a pensionar la gente, y pues entonces ahora... Senadora Pizarro, es que seguimos en el contexto, y yo sí quiero detenerme en este punto porque no es menor, y les pido tanto a usted como a Paola que me respondan si es verdad. Hoy la cotización que se hace es del 16%. 4% lo cotiza el trabajador y 12% el empleador. Estoy hablando a pensiones.
Y yo repito la pregunta, senadora Pizarro, y si no, le pregunto a Paola, porque el dato que pone aquí es no menor y es muy serio. ¿Pasaríamos los trabajadores de cotizar el 4% a la pensión al 35% del sueldo, senadora? Pues mira, es que yo vuelvo y repito, es que hay una visión que es, digamos, hay visiones que son individuales y hay visiones que son colectivas, ¿sí? A mí me parece que evidentemente, pues mira, esta reforma pensional, como vuelvo y lo repito, y lo repetía hace un momento, pues está ligada a una realidad. Y la realidad es que si tenemos mejores salarios con la reforma laboral, pues muy seguramente vamos a poder tener también, pues digamos, mejores condiciones, senadora, para el pago de nuestras pensiones. Pero la pregunta es muy sencilla. Hay toda una serie de medidas. Senadora, no me ha contestado la pregunta, he intentado 3 veces hacerla y no tengo respuesta. ¿Sí o no? Pues mira, la verdad, yo pues tengo que revisar en detalle lo que tú me estás diciendo. Sí. Efectivamente tengo que revisarlo en detalle porque yo tampoco voy a salir aquí a decir Paola, ninguna irresponsabilidad. Espéreme que Paola nos diga, porque Paola fue la que trajo a colación ese dato y me parece que es muy serio, Paola. ¿En qué parte de la reforma quedó aprobado eso? Todos los análisis técnicos sobre la reforma pensional, desde los que ha hecho incluso el propio Asofondos, muestran eso, Ricardo y senadora Pizarro. Actualmente, la contribución de los jóvenes para pagar las pensiones de los ya pensionados es del 16%, pero hacia el año 2045 esa contribución se tiene que doblar, tiene que pasar del 16 al 35%, entre otras cosas, porque hay un cambio demográfico, porque cada vez más, precisamente, están naciendo menos bebés, menos gente, y cada vez vamos a tener más pensionados, pero menos gente cotizando activamente y trabajando activamente para pagar las pensiones. Luego es el futuro de los jóvenes el que aquí se está empeñando y comprometiendo, Ricardo. Claro, muy bien, muy importante. Yo creo que nadie está en desacuerdo en ayudar a 3 millones de adultos mayores de 65 años que son pobres y que fuera de todo no tienen pensión y que se les da a dar un bono pensional. Pero ¿a costillas de quiénes? A costillas de los jóvenes, de sus hijos, Ricardo, de mis hijos, que en un futuro tienen que contribuir con el 35% de su salario para ayudar, Paola, a pagar las pensiones de los ya jubilados. Entonces, aquí hay un punto importante, y es que usted está hablando de estudios, eso no quedó en el texto. Entonces, en ese entendido, yo quisiera saber exacto en qué artículo exactamente de la reforma pensional pues sale esa información. No está explícito, son los cálculos y los análisis, y seguramente tendremos que hablar de eso en su momento. Pero esos cálculos no están en el texto de la reforma, pueden ser estudios, podemos buscar otros estudios, y yo me remitiría a las valoraciones y a los informes y digamos a las evaluaciones que hace el Ministerio de Hacienda, sí, pero lo cierto es que tú vas a recibir una mejor pensión, sea como sea. Todas las personas que estén en Colpensiones van a recibir una mejor pensión que la que reciben en los fondos privados de pensión. Eso también es una realidad, porque tu tasa de reemplazo es mayor. Tu tasa de reemplazo pasa del 40 al 70%, y eso es una realidad hoy y va a ser una realidad mañana, ¿sí? Y lo cierto es que hoy nosotros estamos hablando, vuelvo y repito, es que no es un problema solo de solidaridad, pues por supuesto que todos, que debería toda la sociedad colombiana alegrarse, porque esos 3 adultos mayores que no reciben ninguna pensión, que en los próximos años tampoco van a recibir ninguna pensión porque no lograron cotizar lo suficiente, porque esa es la realidad de hoy y la realidad de unos próximos años, es decir, la mayoría de la gente no ha cotizado y por lo tanto está completamente desprotegida. Y lo cierto es que aquí no van a estar desprotegidos. Entonces uno dice, sí, yo en mi individualidad, pues cotizo y ahorro lo mío, pero si la gente a mi alrededor pasa cualquier tipo de afugia, pues en realidad pues no me importa. Y eso tampoco es así, porque el deber constitucional que tiene el Estado colombiano es de garantizar unos derechos sociales a la gente, que hoy no se los está garantizando, que hoy la mayoría de los jóvenes no cotizan. ¿Sí? Y entonces, eso es cierto. Y tampoco están cotizando los viejos. Entonces tenemos una masa poblacional, estamos hablando de 1 de cada 8 mujeres que no se pensiona. 1 de cada 8 mujeres. Estamos hablando de 1 de cada 4 adultos en nuestro país que no se pensiona. Que no se pensiona.
la cotización se mantiene en la ley y hay una renta vitalicia y se le garantiza a todas las personas que van a recibir una renta vitalicia, que no se van a morir de hambre, que no importa qué suceda en el futuro, qué te sucede a ti en términos personales, individuales, vas a tener garantizado un mínimo de dignidad. Eso también es una realidad. No sé si eso lo dicen los estudios también. Pero doctora Pizarro, usted menciona mucho la tasa de reemplazo y efectivamente hay una pensión más jugosa para quienes están en Colpensiones porque la mitad de esa tasa de reemplazo, es decir, la mitad de la mesada más o menos, es subsidiada. Eso se paga con impuestos. Doctora Pizarro, ¿me escucha? Sí, aquí lo estoy oyendo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Eso se paga con impuestos. Entonces, millones de personas van a terminar recibiendo un nuevo subsidio del Estado colombiano. Claro, eso tiene un impacto muy positivo inicialmente, pero en el mediano y en el largo plazo es la preocupación de todo el mundo. ¿Esto se puede pagar? ¿Esto es sostenible? Porque esa pensión va a seguir siendo subsidiada, así sea de hasta 2,3 salarios mínimos. Pues evidentemente, lo cierto es que hoy la gente no recibe nada. Entonces, hoy la mayoría de la gente no recibe absolutamente nada y la idea es que en el futuro, y esa es la propuesta, y es en el cumplimiento, vuelvo y digo, de la constitución de nuestro país, pues la gente reciba alguna cosa y eso sucede en muchos países del mundo, eso no solamente sucede aquí en Colombia, este sistema de pilares está aprobado en distintos países del mundo, inclusive en países capitalistas, podríamos decir como Estados Unidos, que han tenido una gran discusión alrededor de los fondos de pensión, que cuando existió la crisis hace algunos años, se perdieron muchísimas de esas personas y la gente quedó en la nada, ¿sí? Inclusive en estas sociedades se han planteado el hecho de que la gente pueda recibir por parte del Estado un mínimo, porque esas cosas también pueden pasar. O sea, eso no le sucede solamente al Estado, porque las quiebras de los fondos privados de pensión pueden suceder en cualquier momento de crisis económica. Entonces, así como hoy, mañana podría suceder una hecatombe si seguimos con el sistema actual en términos económicos y la mayoría de la gente que ahorró toda la vida, pues ve como también se pierden sus ahorros y eso ha sucedido también en otras sociedades. Entonces, venir aquí a decir que es una predicción que el Estado va a quebrar y que no va a tener la capacidad de pagar las pensiones cuando hay una ley que le obliga a hacerlo, cuando hoy además invertimos una cantidad de dinero exorbitante del presupuesto de todos los colombianos para poder pagar las pensiones de los que más tienen, no de los que menos tienen, porque los que menos tienen no tienen absolutamente nada, sino las megapensiones del señor, pues no voy a ponerme aquí a dar ejemplos, pero ustedes los conocen perfectamente bien porque hubo toda una discusión en el Congreso de la República alrededor de este tema de más de 20.000 millones de pesos que se pueden ir en subsidios a una megapensión. Pues el subsidio precisamente baja porque las altas pensiones son hoy las más subsidiadas, ¿sí? Y eso es lo que hace insostenible el sistema hoy, pero lo lógico es que el dinero de los colombianos se fuera para pagarle a los que no tienen nada y están en la mendicidad, y no a quienes fueron dirigentes políticos de este país que hoy reciben y son beneficiarios de estas megapensiones, y no la gente del común, que es la que se muere de hambre. La plata de los colombianos va para los que menos tienen. Creo que su varillazo va para el exvicepresidente Francisco Santos. Evidentemente, pues sale además en una actitud absolutamente, pues me parece irresponsable, a pedir la cabeza de los senadores y senadoras que estuvieron apoyando esta reforma pensional porque creen en ella, cuando él es beneficiario de de unos subsidios inmensos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Solo una persona, ¿sí?, recibe estos beneficios, ¿sí? Una sola persona recibe una mega pensión y un mega subsidio mientras la gente en la calle se muere de hambre, pero los que se oponen a la pensión son ellos. El problema es cómo. Ellos son los que se oponen a una reforma pensional. Entonces dicen que se preocupan por los viejos de este país. Mentira. No se preocupan por los viejos de este país, se preocupan por su pensión. Y si fuera tan malo Colpensiones, no se pasarían a Colpensiones, que son los que tienen la posibilidad de valorar dónde están mejores sus ahorros, que tienen todas las capacidades de poder informarse, de poder recibir una información cualificada. La gente del común no la tiene. De entrada los metieron derecho a los fondos privados de pensión, que eso fue lo que sucedió
lo que ha venido sucediendo desde ¿Eso hace ha pasado? años, Sí. mientras que ellos ¿No han sencillamente preguntado? se pasan de los fondos privados a Senadora. Colpensiones porque saben que reciben una mejor pensión. Saben que reciben Senadora. una mejor pensión en Colpensiones. Es más, hay senadores de la República que votaron este proyecto de ley que están pasándose de los fondos privados a Colpensiones. ¿Por qué? Pues porque saben, Pero, evidentemente, que ahí El van a Congreso recibir tiene una mejor pensión. un fondo especial que es Fomprecon, pero bueno, 7:28 minutos, No, senadora. no, todos los congresistas estamos en Fomprecon, eso pasó hace un tiempo. Hoy tú puedes elegir estar en fondos privados, puedes elegir estar en Colpensiones o Pero puedes les va estar mejor en en Fomprecon, Fomprecon, ¿no? pero no todos los no, pues, hoy te da exactamente igual estar en Colpensiones que en 7:28. Fomprecon. Senadora, gracias. Muchos A ustedes, éxitos muy amables. en lo que falta, porque faltan 2 debates en Cámara de Representantes. Me están llegando, Víctor, los